La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Los superhéroes vuelven a la cartelera con Venom y Tom Hardy en una época donde la taquilla ya muestra síntomas de cansancio con este tipo de cine. Veremos cómo funciona la propuesta, pero también el cine español se hace fuerte con el estreno de El Llanto, película de terror y suspense sobre la violencia contra las mujeres que dirige el debutante Pedro Martín Calero. Otra ópera prima que llega directamente de Seminci es Rita, el drama de Paz Vega en la Sevilla de los 80. Tenemos varias recomendaciones de cine de autor y en televisión nos sumergimos en el universo de Oriol Paulo y su nueva serie para Netflix, La última noche en Tremor. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. La Seminci ha cogido fuerza, el festival ha recuperado un brillo y una relevancia que se había desdibujado en los últimos años y ha apostado por una programación diversa y atrevida, con mucho cine español, ese cine español que se sale de las convenciones. Es curioso que una de las críticas de los más agoreros a nuestro cine en los últimos años era que todas las películas parecían la misma, algo que no era cierto en otras temporadas, pero que este año es menos cierto si cabe, se rompe por todos lados. Hemos visto un musical sobre la eutanasia, hemos visto una película sobre las infancias trans con toque alegórico. Hemos visto terror para hablar de la maternidad y comedia para hablar de la inmigración y una fábula sobre el cine de los Lumière. También cine costumbrista sobre los 80 sevillanos. Historias diversas y diferentes que muestran que se puede hablar de temas íntimos desde puntos de vista completamente distintos, sin miedo a abordar temas complejos como las maternidades disidentes o la violencia de género o la muerte libre. El cine español vive un buen momento, es cierto, pero no nos olvidemos que la taquilla es la que es y la relación de los espectadores con las salas sigue siendo difícil y compleja. Y es aquí donde hay que poner todos los esfuerzos ahora mismo, en no permitir que el mercado sea el que seleccione qué películas son dignas y cuáles no. En esto queremos reivindicar la labor de los festivales. Muchos dicen que no sirven para nada, pero sí que sirven. Sobre todo para inculcar el hábito de ir al cine, el gusanillo de no saber qué vas a ver, la sorpresa en estos tiempos en los que todo el mundo lo quiere tener todo planificado y organizado. Seminci estaba llena y esa es la buena noticia de esta semana. Con música épica comenzamos. Elio Castro, José Manuel Romero, vuelven los superhéroes. Tus superhéroes no somos estáis contando exactamente mis supervillanos. Más bien, Gru, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Aquí después del de la Seminci. Vallisoletano, sobreviviendo, con superhéroes en la cartelera. Menos mal que hay con más superhéroes propuestas. En la Seminci, también. Unos pocos. En cada esquina casi de Valladolid había un supervillano o un superhéroe, no sé qué decir. Bueno. Por la noche supervillano y por la mañana superhéroe. Es lo que nos gusta, ese Jekyll y Hyde. Bueno, esta forma de empezar el programa es así porque el estreno gordo o más comercial de la semana es Venom, el último baile, que es el cierre de la trilogía, de esta historia centrada, más que en los superhéroes, en el universo de los villanos de Spider-Man, sin Spider-Man, pero eso sí, con Tom Hardy, que esto sí que nos gusta, vuelve a este personaje y esta vez hasta ha participado en el guión. Esto no te va a gustar. No, te garantizo que no me va a gustar nada. Mi mundo nos ha encontrado. ¿Quién ha enviado esa cosa? Mi creador. ¡Claro! Los simbiontes no vinieron aquí por accidente. Huían. ¿De qué? ¿Y cómo se llama? No. Bueno, pues Venom tampoco funcionó exactamente como las previsiones creían que iba a funcionar, al menos las otras entregas, y llega en un momento donde la taquilla es un poco anárquica, no sabemos muy bien qué funcionó o qué no. Los superhéroes, que eran el gran caramelo para llevar a gente al cine, las últimas películas no han funcionado. Veremos qué pasa con esta, después de que otro villano, Joker, pues tampoco fuera muy bien. Se ha agotado el modelo. No sabemos. Es verdad que Venom, no, como tú bien
decías. Nos gusta hacer titulares. Sí, titulares, somos periodistas, pero es cierto que Venom no creo que sea el termómetro, ¿no?, para calibrar el estado del cine de superhéroes, porque tampoco es una de las películas más esperadas de este género. Lo de Joker sí que ha sido, para analizar, sobre todo por ese estreno en Venecia un mes y pico antes de su lanzamiento comercial, y cómo la crítica o la idea de musical no musical, que es un musical, le ha podido perjudicar o no, pero la taquilla es pobre para lo que se esperaba después de la primera entrega. Pero sí que es cierto que yo detecto o noto cierto cansancio o agotamiento desde Vengadores Endgame, que fue como el pico, ¿no?, donde los superhéroes pre-pandemia justamente también tocaron techo, y donde sí que la gente había acompañado casi a todos esos personajes durante más de 10-15 años emocionalmente, ¿no?, a esos superhéroes que tienen una legión de fans. Y desde ese momento que se separaron como el grupo de superhéroes más favorito de la gente, creo que han dado un poco palos de ciego, ¿no? Ha habido propuestas desde el cine de autor, como la que dirigió Chloe Zhao, a Capitana Marvel, también vilipendiada, no sabemos si por una cuestión de género o no. Ya te lo digo yo, que sí, igual que la de Chloe Zhao. Que mira Brie Larson, lo que le ha costado volver a trabajar casi con los fans, y sí que ha habido ahí un poco de esquicie, yo creo, por parte de las productoras, y no saber muy bien para dónde van o qué hacen o qué personajes cogen para hacer spin-off. Están dando un poco palos de ciego, o esa es la sensación general, aparte de lo exigente que se ha vuelto casi seguir el cine o el audiovisual de superhéroes, cuando ahora se mezcla con las series y las historias, está todo este mundo conectado, el multiverso. Expandido. El multiverso da, Elio, muchísimo trabajo. Es que te pierdes una película y de repente ha cambiado todo lo del multiverso. Pues o sea, en realidad yo creo que es que puedes seguir viéndola igual, porque sí, no hay hombre, mucho. yo creo que es normal que se haya agotado un poco este mundo de los superhéroes, porque es que fue tal avalancha que cada temporada pues nos venían 2 o 3 títulos y historias conectadas, reconectadas, y en fin, que era normal que los espectadores, que también van creciendo y van exigiendo otras cosas y van dejando, o no, la etapa infantil o adolescente, pues dejarán de ver ese tipo de películas. Pero yo creo que es algo cíclico, que dentro de unos años volverá a ver pues otra gran película de superhéroes, se volverá a enganchar una nueva generación, un nuevo público, volverán a revisitar los títulos anteriores, en fin, que yo creo que es como todo en el mundo del cine, que siempre vuelve. Sí, porque luego se han hecho como todas las crisis también, claro. Te iba a decir. Sí, porque luego, por ejemplo, el Batman de Robert Pattinson y Matt Reeves sí que funcionó relativamente. Era Iba más a haber oscuro, otra, ¿no? con una vocación de autor, pero bueno, como... Está el Pingüino ahí en las series de Max. Sí, que está bastante bien la serie, o sea que veremos, porque nunca se agotan. No, la maquinaria de Hollywood es inmensa. Bueno, de Venom, que como decimos estaremos pendientes de qué pasa en la taquilla, vamos a un estreno nacional, El Llanto. Fue una de las películas españolas que vimos en San Sebastián y que ganó el premio exequo a Mejor Dirección. Pedro Martín Calero debuta con esta historia de 3 mujeres conectadas por unas mismas visiones y que se desarrolla en 2 épocas y 2 continentes, en España y en Argentina. ¿Ese es Tom? No, he salido un momento. A ver, dime el pasaporte, porfa. Pero si no hay nadie, amor. Que no hay nadie. Mira tu recuadro. Ahí, en la esquina, lo estoy viendo. Pau. Escrita por el director junto a Isa Peña, la guionista de las películas de Sorogoyen. La película es una producción de Caballo Films y con los autores hablábamos en el pasado Festival de San Sebastián. Yo creo que está entrando el género un poco en su edad adulta, ¿no? Cada vez más directores se atreven a abordar el género desde perspectivas menos obvias o menos desde el lugar común. Mucho más estilizadas también, o sea, creo que va muy de la mano, ¿no? Es que creo, yo como director también creo que el género tiene una posibilidad de generar imágenes poéticas o quizás el subconsciente o de los sueños, que son imágenes muy poderosas, muy atractivas para un director de plasmar, justificadas. No entiendo nada. No entiendo qué está pasando. Vale, dime tu pasaporte, por favor. Que no, Pau, dicho que no. Todo este dolor, esta violencia no afecta solo a las víctimas, sino a la gente que le rodea, y como si esa cadena de dolor, de terror no se para, eso sigue fluyendo y sigue drenando y sigue... Queríamos contar eso, ¿no? Era un tema de tantos que queríamos plasmar y el género nos dio como esa opción de jugar, de ser metafórico, pero también ser muy directo a la vez. La protagonista habitualmente de género de terror, que está en Locatis, se ha convertido un poco en un lugar común. Entonces, de alguna manera,
Es que el género está lleno de lugares comunes. Entonces nosotros hemos intentado, como entre las muchas pautas que teníamos, sí, era como, vale, si vamos a por ello es para darle una vuelta. Entonces, por ejemplo, La Casa Encantada está en nuestra película. El monstruo terrible está en nuestra película. Y de alguna forma eso también. Entonces, ¿qué hemos hecho? Todo esto, ya te digo, a base de conversaciones largas, ¿no? Jugarlo desde el realismo más espeluznante, que es efectivamente el de si no te creen, entonces pasan dos cosas: tú estás creyendo que yo no estoy bien y yo me acabo creyendo que yo no estoy bien, entonces es que estaba ahí para cogerlo. Creo que me estoy volviendo loca. No digas eso, es verdad. Contar cómo el mal, eso, ¿no? Digamos que trasciende durante los siglos y durante los kilómetros y tal. Entonces Argentina de alguna forma estaba en el imaginario desde el que arrancó la peli. Una peli que arrancó con una apetencia de los dos, contagiada de ti a mí, de vamos a hacer una película sencillita de terror, rodamos este invierno. El tema fue el que de verdad hizo que todo se fuera expandiendo. Entonces, como Mariana Enríquez estaba flotando y como tú estabas enamorado cinematográficamente del continente, y en concreto de la ciudad de Rosario, sí, que luego no pudo ser Rosario, fue La Plata, da igual, pero había como, no sé, es que es muy curioso porque hay, al menos en mis procesos creativos, hay un caos, pero luego también hay un orden, y de alguna forma Argentina cayó ordenadamente en su momento y fuimos a por ello. Queríamos con la cámara y con la atmósfera plasmar también esas sensaciones y esa cómo ha cambiado, y luego de hecho también rodamos la parte de Andrea actual en Madrid en invierno y la otra creo que era verano porque fuimos para allá. Eso también afecta un poco a la estética, pero estaba buscado. Así también el viaje temporal es más largo, más estacional, y eso también afecta al color, a la vida en la que hay en la calle. Tengo miedo todo el rato. Tengo miedo de que esté aquí, ahora, sentado con nosotras. Aparte, me parece que había algo injusto con el género de terror, porque es como si solamente hubiera un tipo de películas de terror. En el drama, ¿cuántos tipos de películas hay? En la comedia, en el cine negro mismo, ¿no? O sea, y de hecho, muchas veces hasta se tocan, que es lo más rico de todo. Entonces creo que había así algo como un poquito cuadriculado, ¿no? El terror es esto, el terror es miles de cosas, el terror es El Exorcista y es La Semilla del Diablo, que son referentes absolutos para ambos. El terror es el slasher también y es mil cosas, y la verdad es que es muy, no sé, a mí me interesa mucho el género por lo que decía Pedro en cuanto a la capacidad poética, alegórica y precisamente para, igual que el cine negro, para hablar de nosotras como sociedad. Y entre las actrices protagonistas está Mathilde Olivier, Malena Villa y Esther Espósito en esta historia, como decimos, sobre la violencia y la falta de credibilidad que tienen las víctimas. Hay gran cantidad de cine de terror ya desde hace mucho tiempo que ponen historias en las manos de personajes femeninos fuertes, potentes, principales, alrededor de los que gira la trama y la historia central, ¿no? Y eso es lo que hace mucha falta en el cine y en las historias, en televisión también, ¿no? Porque en otros géneros pasa mucho esto de que la trama toda gira alrededor de un hombre y como que las mujeres son los satélites en la historia, y está muy bien también pues historias como esta, ¿no? De mujeres, y creo que cada vez más se va consiguiendo eso, pero que el terror lo lleva haciendo tiempo, ¿no? Y esta figura de la Scream Queen es una reivindicación al final, ¿no? De alguna forma feminista, de que la mujer se canse de ser víctima y la pobrecita y pase a ser el verdugo, ¿no? En estas historias, o la que toma las riendas o la que se salva a sí misma y acaba con el mal de alguna forma. Bueno, pues el llanto que mezcla, como decimos, el género, distintos géneros para hablar de esa violencia. ¿Qué os ha parecido, Elio? A mí un poco confusa. O sea, las películas de terror me gusta que además cuenten cosas que pasan en la sociedad actual o que conecten con la sociedad actual, tanto social, política, económica, pero aquí yo creo que tanto el guionista como el director, la guionista y el director, se han esforzado demasiado en romper todas las cosas que son triviales o que son típicas del género, ¿no? Y han querido pues rozar el rizo
Y yo creo que se han pasado algo de rosca. Me da la impresión a mí, porque yo es que entré a la película casi a la mitad del metraje. Me costó entrar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? Y con sensaciones un poco pues de decir, bueno, no sé lo que pasa ni lo que va a pasar, ¿no? Cosa que por otra parte pues está muy bien, porque no es trillado. Pero ya te digo que está un poco descolocado. Pero lo que sí que es verdad es que me dio algunos sustos y pegué algún respingo. Pero Elio Castro, te estás vamos, no voy a decir nada. ¿Qué? No, dilo, pero... que no me dio miedo a mí. No te dio miedo de ahí, pero yo pegué algún respingo en un momento dado. Eso sí. Yo creo que tiene ideas muy, muy, muy valiosas y muy interesantes, y creo que está muy bien contado la sensación de esas mujeres que parece que tienen una maldición y que la violencia se puede ver, o sea, esa idea a veces, ¿no?, de que la violencia te la mereces y que la violencia es algo que te pasa por encima y no como una consecuencia de las dinámicas sociales o de poder. Eso me parece muy interesante, como nadie cree a estas mujeres que dicen estar sufriendo cosas, como nadie cree a muchas mujeres que dicen ser víctimas de violencia de género. O sea, ese paralelismo me parece muy inteligente y muy interesante para desarrollar en una película. Sí me pasa, como a ti, que creo que después es confusa me parece interesante tener las dos ambientaciones, los dos lugares, las dos épocas, la idea de la escuela de cine. Hay cosas que me parecen profundamente interesantes, pero sí que creo que hay algo que les falta para compactar toda una historia en la que, bueno, pues hay buenas interpretaciones, hay, como digo, buenas ideas. Por supuesto, yo creo que ha nacido un director que tiene una mirada y una forma de rodar interesante, pero sí que creo que le falta algo que empuje a la película un poco más allá. Es que conecta, perdona que te diga, con este tipo de cine de terror, de It Follows, de Hereditary, que también es bastante controvertido. Es decir, que hay muchos que les encanta este tipo de nuevo horror, pero hay otros que lo detestan absolutamente, ¿no? Precisamente por eso, por ser complicado. Sí, y que juega con los códigos a lo mejor del terror o el suspense desde un thriller psicológico, ¿no? Porque realmente no es una peli en la que digas tú, da miedo, no es una peli de miedo al uso que podemos pensar, pero sí que utiliza diferentes elementos del género. Yo coincido bastante con vosotros en que el desarrollo de la historia puede ser confuso, es críptico, es un poco enrevesado. Le sienta bien esta idea de España-Argentina, viajar en dos épocas, a lo que es el motor de la dirección de Pedro Martín Calero, y que le valió el premio en San Sebastián a la hora de probar texturas, la integración, por ejemplo, de la tecnología en la primera historia que protagoniza Esther Expósito con los WhatsApp, y cómo las nuevas generaciones, ¿no?, se mueven en diferentes pantallas, a la historia argentina, donde vemos un poco a esta estudiante de cine, a lo Tesis, que es una de las claras referencias, grabando a otra y trazar como esa idea que traspasa fronteras y tiempos sobre, como decía Pepa, la violencia contra las mujeres, que es más que no es una maldición heredada, es una cosa que está mucho más extendida, y hablando sobre o dándole una vuelta al tema de la locura, ¿no?, al tema de cómo la desesperación o la obsesión que desarrollan estas chicas, estas mujeres, y nadie las cree, que es el otro tema, el de la credibilidad. Sí que le dan una vuelta a la hora de decir, el entorno, las amigas o tal, acude en algún momento a su ayuda, pero esto es más o menos la trama o el esqueleto de la película, pero yo creo que luego, como en la ejecución como película, me parece más fallida, en el sentido de las interpretaciones. Tampoco soy muy fan de cómo están las actrices. Creo que cada una en un registro, que sí, que cada una su parte le exige una cosa, pero no creo que estén bien realmente, y luego en algunos momentos sí que me hace aguas la película. Bueno, pues vamos a seguir con cine español. Llega otra ópera prima a los cines, en este caso es el debut en la dirección de Paz Vega. Rita es una historia íntima que cuenta desde los ojos de una niña un caso de violencia de género también, y que está ambientada en un caluroso verano en la Sevilla del año 84, en medio, como decimos, de las celebraciones de la Eurocopa. Un retrato sobre el barrio, sobre una generación de mujeres que sacrificó su vida por los demás. Sí, ha habido dudas y me he encontrado con muchos noes. Y bueno, de lo que me enorgullezco es de no haber tirado la toalla, fíjate. Porque ha habido momentos de mucho desasosiego y decir, pues que esto va a salir, no me van a dar la oportunidad, no lo voy a conseguir. Ha salido. Y feliz, porque pese a todo, tengo que reconocer que he podido hacer la película que he querido. Mi película soñada. Y eso es muy difícil a día de hoy. ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando el desayuno.
Yo puedo, mamá. Mi niña se hace mayor. Claro. Ya tengo 7 años. Sofía tiene algo de gran actriz, pero de gran actriz. Y sobre todo tiene el saber estar en un set, que es muy difícil para los niños tan pequeños. Llegar al set, saber estar, saber comportarte, el silencio, la concentración. Mami, ¿sabes que tenía un sueño muy bonito? ¿Ah, sí? ¿Quieres que te lo cuente? Claro. Estaba en un jardín donde había muchos árboles. Nunca ha estado como un niño. O sea, tiene una madurez inquietante, que a la película le iba y al personaje le iba de maravilla. A veces digo, he tardado 8 años en esto, pero porque en sacar la película, digo, pero porque Rita cuando la escribí ni siquiera había nacido. Entonces he tenido que esperar estos años para que Rita llegara al proyecto. Es que lo tengo clarísimo. Entonces las cosas llegan cuando tienen que llegar. Porque vas a estudiar mucho y vas a tener un trabajo importante. Ganarás mucho dinero y serás una mujer libre. Escúchame bien, Rita. Nunca dependas de nadie. ¿No me entiendes? No mucho. Bueno, ya me entenderás. Nosotras somos las mujeres de esta generación, ¿no? De mi generación. Somos lo que somos y estamos donde estamos porque tuvimos unas madres que no lo fueron. Unas madres que sacrificaron su vida y que la dieron por su familia y por sus hijos. Pero que nos advirtieron y nos dijeron, estudia, trabaja, sé independiente, no dependa. Todas las mujeres de mi generación han tenido esa conversación con su madre. Yo te di mi amor por un día. Yo quería que mi película fuera un homenaje a una infancia preciosa, porque todos los que hemos tenido una edad podemos conectar en esa infancia, más allá de la historia y del drama. Y éramos niños, y niños felices, pese a todo. Niños que el primer día de piscina, ir a la piscina el primer día de verano, ese día era un acontecimiento. Vale. Esa cosa de ser niño de verdad y esa inocencia, no sé, me parecía bonito rescatarlo para que la gente de una generación conecte con sus propios recuerdos, con su propia memoria. Y para las nuevas juventudes, las nuevas generaciones, que vean que éramos felices y que éramos niños sin tecnología y que se podía ser niño y feliz sin tecnología. Mari, ¿qué? ¿no has metido las cervezas en la nevera? ¿No hay? No hay. Ahora con el calor que hace me vas a hacer bajar al bar a por cervezas frías. ¿Qué cojones la cosa? ¿Qué cojones, hombre? Yo siempre les decía que los niños no leyeran el guión. ¿Para qué le vas a meter a ese niño tanta información? ¿Para qué? Y cosas que posiblemente ni entienda. Y cuando tenían que estudiarse una frase, sí. Se estudiaban su frase y venían con su texto aprendido. Pero mi idea era que supieran cuanto menos, mejor. Y ir secuencia a secuencia. Yo se lo explicaba, mira, aquí pasa esto, aquí ahora él va a gritar. Aquí están los huevos. Lo único que tienes que hacer es llegar de la compra, coges las cervezas y en vez de dejarlas en el suelo, las metes en la puta nevera, joder. A ver qué dice, va a decir tonterías, porque también hay que llevarlo por el lado del juego. Y tal, no sé qué. Entonces los niños reaccionaban y lo pillábamos. Y cuando había que repetir, volvían otra vez a reaccionar, porque no usted crea que hemos hecho una toma, había que hacer. Y son niños con una capacidad de escucha, y cuando tú escuchas, reaccionas. Si es que eso es la base de la actuación, la escucha. ¿Quieres ir a afilar los cuchillos? Sí. Pues venga, ponte los zapatos. He hecho realmente lo que he querido. Me han dado la libertad, tanto mis productores como pues toda la gente implicada, para poder hacer la película que he querido. Entonces, en ese sentido, soy feliz porque para mí era un miedo ese. No quería que nadie interviniese en lo que yo tenía en la cabeza. Y como soy una directora novel, es muy fácil que alguien te llegue con más experiencia. Ay, no, pues haz esto, haz lo otro, ¿no? Y no, la verdad que he podido hacer lo que tenía en la cabeza, desarrollarlo, y la gente ha confiado en mí. Entonces eso, nunca me cansaré de agradecerle al equipo esa confianza. Bueno, pues el debut de Paz Vega en la dirección, lo decíamos que hay muchas óperas primas en el cine español este año interesantes, El llanto lo era, ¿y qué tal Rita, que fue al Festival de Locarno, o sea que en verano ya iniciasteis esta carrera? Esta carrera con Rita y con Paz Vega. No, pues que realmente hay que luchar contra los prejuicios que se pueden tener cuando te dicen que Paz Vega va a dirigir su primera película, ¿no? Porque no sé por qué, pero está instalado y está mal instalado, que a lo mejor tienes algún prejuicio de que va a ser alguna cosa, pues desde un capricho, una cosa mala ya desde el comienzo, ¿no? Y yo creo que la película se sostiene, es muy convencional,
tiene momentos muy tiernos, y lo mejor de la película, por supuesto, es la niña Sofía Yepuz, que realmente es la mirada de la película. Se sostiene toda la historia, tiene momentos muy bonitos, muy entrañables. Yo creo que Paz Vega dirige muy bien, incluso con el formato, la mirada de la niña, que todo se ve a través de los ojos de los niños, cómo las secuencias van pasando, las cosas que van pasando dentro de la historia. Recupera muchos momentos de la infancia, muchos objetos de la infancia. Se ve de lo que está hablando y lo cuenta bien. Quizá el final para mí me parece un poco convencional, o sea que... Pero está bien la película, no se cae en ningún momento, se mantiene y es una agradable sorpresa. Sí, yo estoy de acuerdo con lo de sorpresa. Es verdad que es quizá una película pues que ya hemos visto, ¿no? Que ya se ha contado, está el trasfondo de la violencia. A mí me gusta cómo dirige a los niños, cómo decide ponerse en esa mirada de los niños. Es cierto que quizá tenemos la sombra de lo que ha hecho Carla Simón con los niños, ¿no? Y tenemos o Pilar Palomero con la maternal, aunque eran un poquito mayores, y quizá pues es una propuesta un poquito más convencional o más clásica en ese sentido. Creo que la ambientación es maravillosa, esa Sevilla de barrio, de verdad estás viendo el barrio, estás viendo los años 80, y creo que sí que está muy bien visto esa violencia, ¿no? Que asusta pero que nunca llega, o sea, que los estallidos de violencia vistos desde la mirada de la niña que está viendo que no los sufre pero a la vez los teme, ¿no? Creo que eso es muy interesante. Y a mí quizá lo que más me gusta, y sí que claro, esto es como la película soñada por mí, ¿no? Por Paz Vega, es que me parece que la figura de la madre, me interesa mucho la figura de la madre y el recorrido vital de esa mujer que, como decía Paz Vega, pues en realidad es una generación de mujeres que se quedó a un lado, ¿no? Y eso sí me parece interesante y me parece muy generoso esa mirada. Y a mí le pido un spin-off de esa madre viviendo también ese drama, ¿no? Y esa violencia. Sí, la verdad a mí me ha gustado muchísimo, también coincido con vosotros, me ha encantado por muchos motivos. Indudablemente habéis dicho algunos. Luego me parece una película cero pretenciosa como ópera prima y como debut, muy conectada seguramente a vivencias muy personales, lo que comentabais de la atmósfera de esa Sevilla de los años 80, que yo creo que es fantástico cómo lo recrea, desde el empedrado de esas calles que todavía está, esos desayunos, esas casas familiares, esas chanclas para estar por casa, los vecinos, la comunidad de vecinos, cómo se relacionan, la gente en la calle, cómo vas al mercado. Todo eso está captado muy muy bien, y sin ser nada pretenciosa, como decía, creo que hace un ejercicio de cámara súper interesante a la hora de retratar el punto de vista de la niña y nunca sacrificarlo, desde que empieza en esa primera escena recorriendo la habitación llena de referencias a los años 80 de esa niña, y siempre se pone la cámara a la altura de esa niña, y luego utiliza muy bien el sonido y el fuera de campo para mostrar la violencia cuando los niños no están en la misma habitación, ¿no? Pero sí que sufren esa violencia de alguna manera sin saber cómo reaccionar o ponerle nombre, y creo que eso está muy bien. Y luego lo de la niña me parece prodigioso porque está fantástica y logra transmitir todo lo que necesita la película desde sus ojos, desde sus dudas, desde sus inquietudes, desde su amor a su madre sin saber muy bien por qué su madre está sufriendo pero a la que quiere ayudar, y creo que al final la película va creciendo en eso. El final coincido con vosotros que no sé si es que no sabe muy bien cómo solucionar o cómo mostrar lo que no se quiere mostrar, ¿no? Cómo acaba, pero la verdad es que me parece como emocionante y una película, una ópera prima fantástica. Yo creo que va a conectar bien con el público. Sí, es que de verdad es una peli que, y no solo generacionalmente, y luego el homenaje tan bonito a esa generación de mujeres, de madres, también a los huérfanos de la violencia machista en ese sentido, o sea que creo que es una película muy de público, que conecta bien, y las primeras reacciones han sido así. Pues vamos a ver qué tal le va, esperemos que muy bien, y vamos a volver a Hollywood, porque si hace unas semanas hablábamos de Donald Trump y su biopic no autorizado The Apprentice, hoy hablamos de otra película que retrata a otro presidente republicano, Reagan, de Sam McNamara, que cuenta con Dennis Quaid en el papel del expresidente y actor Helio Castro. Le vimos en La Sustancia, a Dennis Quaid. Pensaba que era a Donald Reagan. A Donald Reagan. Hemos visto muchas veces en el cine. Y se llamaba Harvey Weinstein. O sea que, bueno, como decimos, marcó una época política. En el cine no llegó a marcar época, no era tan buen actor, y es esa época que conecta de alguna manera con el trumpismo que vivimos hoy. La película se centra en repasar la vida de Reagan, su relación con las mujeres y también la obsesión que tenían los rusos con él. Puedes huir de un matón un tiempo, pero al final vas a tener que plantarle cara.
Está a punto de estallar otra guerra aquí en Hollywood, con los comunistas por un lado y la mafia por otro, y tú estás justo en el medio, hijo. Hola, soy Nancy Davis. Hola, Nancy Davis, soy Ron Reagan. Por curiosidad, Ron, ¿cuál dirías que es el gran problema de nuestro tiempo? No cabe duda alguna. El comunismo y la Unión Soviética. Así uno se hace presidente de los Estados Unidos. Sí, no, estaba pensando que uno puede seguir la presidencia de los presidentes de los Estados Unidos por el cine, porque se han Total. hecho innumerables Sí. biopics. Se han hecho Bueno, se ha hecho de Donald Trump, de Kennedy, de Kennedy, ¿no? De Nixon se han hecho, y de George Bush también se ha hecho el suyo. De Lincoln. O sea, se han hecho muchísimas. Pero de la América reciente se han hecho muchísimos biopics de ¿Y presidentes. aquí qué pasa en España? Pues aquí, Eso. ¿qué pasa? Bueno, en España esperemos que no nos atiborren con los biopics de los presidentes, porque no son tan interesantes ni tan apasionantes como este, que es un horror. Realmente es la película, quiero decir, cuando tú quieres hacer una película para dejar bien a alguien y se te nota tanto que hasta se le da la vuelta y te cae mal ese personaje, pues este es el tipo de película que hasta Dennis Quaid está forzadísimo en este papel de Ronald Reagan, que está recordando ese pasado y que, bueno, pues es bastante significativo. Yo creo que lo que tiene de curioso es ver la obsesión por Hollywood, la obsesión por los rusos, y sobre todo que sí que de alguna manera el inicio del neoliberalismo y la desregulación no es que empezara ahí, porque ya existía, pero sí que empieza esta locura ahí. Reagan, Thatcher después harían lo que hoy tenemos, ¿no? O sea que creo que hay que verla con unos ojos sabiendo que es una cosa muy pastelosa, pero es interesante la cuestión política. Vamos a pasar al cine de autor, porque hay varios estrenos que nos interesa recomendar esta semana. Por ejemplo, Sex es la primera parte de una trilogía sobre las relaciones y el amor que está llevando a cabo el director noruego Dag Johan Haugerud. Es una mirada a qué significa el sexo dentro y fuera de la pareja en la sociedad actual a través de las vidas de dos amigos heterosexuales que empiezan a replantearse sus certezas alrededor de la sexualidad a raíz de dos sucesos que sacuden sus vidas. Uno de ellos tiene un sueño erótico con David Bowie, el otro mantiene una relación sexual no planificada con un hombre que va a arreglarle la chimenea de casa. Først så visste jeg ikke at det var David Bowie. Først så trodde jeg det var Gud. Pleier ikke å huske det jeg drømmer, men dette her husker jeg veldig detaljert. Sitter liksom i kroppen. Bueno, pues la película competía, por cierto, en la Seminci, tras haber pasado por la Berlinale. La segunda parte, Love, que es maravillosa también, estuvo en Venecia. El Love tenía una premisa muy curiosa, que era que solo desde la socialdemocracia se puede mantener relaciones sanas y no tóxicas. O sea, la derecha no fomenta el amor solidario. Bueno, y tampoco lo que muchos entienden por socialdemocracia, a lo mejor. No, exactamente, sí. Eso es mi crítica. Mi crítica hacia eso iba por ahí. Y en esta también es interesante cómo el replanteamiento de las cuestiones sexuales, donde las etiquetas a veces están tan establecidas que todo tiene que teorizarse y pensarse demasiado, ¿no? Realmente es una película, a mí me ha gustado mucho, pero muy extraña, el artefacto, pero está tan bien escrita y tan bien dialogada entre los personajes, porque te presenta a estos dos hombres con planos fijos que hablan de una manera como nadie hablaría en su vida cotidiana, pero a la vez me resulta todo supernatural lo que están haciendo en pantalla, como si el naturalismo de las interpretaciones de los autores estuviera por encima del texto, que es algo que normalmente tú no hablas así ni con tu pareja ni con tu amigo, ¿no? Luego que sean esta metáfora también que tienen o esa analogía que tienen con el país, porque creo que los que trabajan en las chimeneas, en el hollín, se considera que dan suerte o algo así en el país noruego, ¿no? Ya lo vimos. Entonces, en Mary Poppins. Como que tenga esas imágenes, se empieza a poner, yo viendo la película, imágenes de grúas de todo Oslo o de la ciudad llena de grúas, de los tejados, y luego se ponen a hablar de sexo con total naturalidad, de si han tenido una relación con otro hombre, como es el caso, y se lo ha contado a su mujer, y ahí empieza un poco el conflicto, y el otro sigue rayado por si Bowie lo mira o no lo mira en ese sueño recurrente que tiene. Y a partir de esas obsesiones se tejen unos diálogos y unas reflexiones que a mí me mantiene todo el rato pendiente, y me parece un ejercicio muy interesante, muy diferente de cine y muy estimulante. Claro, yo decía lo de la socialdemocracia, que parecía una broma, pero en realidad es un planteamiento muy bonito, que tú solo vas a poder tener relaciones plenas, satisfechas, nada tóxicas y consentidas, ¿no? Y felices, si tu relación con la ciudad, ¿no? Que es a lo que se refería José con las grúas, si la relación con la ciudad y con el entorno y con el resto de las personas es igual de saludable, ¿no?
¿no? Entonces, hablaba mucho de la construcción, de los centros cívicos culturales, también de la sanidad en la segunda parte, o sea, cómo la construcción de las cosas públicas ayudan a la vida íntima de una persona. O sea, no quiero decir que yo, determinada presidenta de una comunidad, su relación no sea buena. Ya. No lo voy a decir, no lo he dicho. Pero quiero decir que la propuesta ideológica me parece muy bonita en las dos. Sí. Y eso sí me parece muy, muy interesante. O sea, que recomendamos ver Love. No, que quiero decir que lo que tú quieres decir es que la sociedad del bienestar lleva a un bienestar del sexo. Exactamente. Solamente eso. Es. Bueno, vamos a dejarlo que aún nos metimos en un lío. Deberíamos comprobarlo, al menos, que nos dejen comprobarlo. Nosotros no tenemos una sociedad del bienestar, por mucho que sea. Que nos dejen comprobarlo un tiempo. Bueno, el siguiente estreno nos lleva a Japón. Great Absence está dirigida por Keiichi Kaura y cuenta la vida de un actor distanciado de su padre desde niño, con el que se reencuentra tras una alerta de la policía, ya que este padece demencia y se ha perdido. A la vuelta a su hogar natal, indaga en la desaparición de la esposa de su padre tras un terrible suceso. El veterano actor Tatsuya Fuji ganó el premio de interpretación en San Sebastián del año pasado. Señor Yoshi Toyama ahora tiene 71 años. Profesor universitario jubilado. Reencontrarme con un padre del que me había alejado, con demencia, que era como otra persona, y su esposa había desaparecido. ¿Me podrías decir dónde está Naomi? Naomi se suicidó. Cogió unas tijeras y se las clavó en el cuello. Bueno, pues es un drama curioso que también recomendamos también para revisar las figuras paternas que no siempre están en su sitio. Y se estrena también Amal, es una película belga sobre una profesora que anima a sus alumnos a leer y a defender la tolerancia, lo que acaba por despertar la ira de una parte de la clase con vínculos con el extremismo islámico. En medio de todo esto se produce el acoso a una alumna. Jawad Ralib es su directora. Esto no trata de dividiros a vosotros. Los creyentes y los no creyentes, los blancos y los negros, los que tienen fe y los que no. Se trata de tolerancia. Hablo de tolerancia, de convivencia. Es eso de lo que trata esto y es algo que nos concierne a todos, a todos. Y el director nos hablaba de por qué tomar el punto de vista del profesor y cómo la educación es la base de todo. El respeto que se tiene hacia el oficio del profesor se ha perdido. Después del caso de Dominique Bernard, aquel profesor que fue asesinado en Francia por un alumno radical, hemos visto que el profesorado se siente acosado y abandonado desde hace algunos años. Muchos han decidido salirse del programa para ir hacia los temas de actualidad que hay que debatir, como la política o la religión, para abrir las mentes de la juventud y hacerles aprender a reflexionar. Para mí era importante que mi personaje lo viviera desde el punto de vista de un profesor o una profesora, porque la escuela sigue siendo la base de todo, y si queremos salvar a los niños y a las niñas para que no caigan en este tipo de radicalismos, hay que pasar por la educación y por los profesores, dirigirnos hacia eso. Y en Venecia hace 2 ediciones pudimos ver Woman Off. Es una película polaca muy valiente porque cuenta la historia de una familia en Polonia que se esfuerza por salir adelante. Se centra sobre todo en la figura paterna. Es un padre y un marido que se siente incómodo en su identidad masculina y que comienza a hacer su transición de género al tiempo que el país hace su transición del comunismo al capitalismo. Yo, Andrei, prometo amarte hasta que la muerte nos separe. Juntos hasta que la muerte nos separe. Y serte fiel y sincero en nuestro matrimonio. Pide un deseo antes. ¡Bravo! ¿Qué has pedido? A veces cuesta decir la verdad. Nací con el cuerpo equivocado. El francés Quentin Dupieux, uno de los cineastas galos más inclasificables, estrena esta semana Dalí, una película que nos habla de los locos encuentros entre una periodista francesa y el icónico artista surrealista para un documental que nunca llegó a realizarse. Gilles Lelouch y Anaïs de Moustier son los protagonistas. Maestro, ¿podemos hacer un descanso? Joder, qué pesadilla. ¿Estás mal de la cabeza? Y terminamos con un documental musical, La Joya Batllal, que sigue a la cantante catalana en lo que fue la salida de su primer álbum. Antes de que sigamos con la fiesta, quiero haceros un regalo porque estoy en mi ciudad. Solo quiero que sepáis, mi próximo álbum se va a llamar La Joya. Ahora que ya sabéis esto, lo vamos a celebrar. Esto es una fiesta, aquí a ver. Para moverlo como es. Mi próximo álbum va a ser un poco como soy yo, va a tener de todo.
Tengamos claro los timings con los que estamos trabajando. De verdad, no sé si todo el mundo está igual de preocupado que yo. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y en televisión esta semana llega el último gran estreno español de Netflix. Es un thriller psicológico con caras conocidas en el reparto, con una trama muy adictiva. Vamos, lo de siempre en la plataforma. Dani Garrán, ¿qué tal? Muy Netflix, ¿verdad? Es que muy Netflix. Juntas todo eso y te muy tiene Netflix que salir a la plataforma. En las series españolas, porque Sí, luego sí, hay otra en apuesta. las series españolas, que no queremos decir que sean malas. No, pero es verdad que son los fórmula ingredientes que funciona, a veces es fantástica, a veces no, pero bueno. Sí. Bueno, vamos ya con el título. Es La última noche en Tremor, que es una serie que, como decíamos, pues reúne todos los requisitos para el algoritmo. Sí, es la última miniserie de Oriol Paulo, uno de los directores que mejor conjugan el thriller y el misterio en la ficción, como ya demostró con las series también de Netflix, El silencio, El inocente o Los renglones torcidos de Dios, la adaptación para el cine de la novela de Torcuato Luca de Tena. La última noche en Tremor también procede de una novela, de la primera que escribió Miquel Santiago, uno de los autores más vendidos de la literatura española. En este thriller psicológico, un músico y compositor en crisis se aísla en un pueblo costero para terminar una obra. Después de una tormenta, comienza a tener espeluznantes visiones en las que aparecen su novia y sus misteriosos vecinos. Y todo comienza con una extraña lluvia de peces. Mira este titular, lluvia de peces. Este extraño evento meteorológico se produce cuando los peces son arrastrados por el viento y la lluvia desde su hábitat natural. Lo había oído. Yo no lo había oído nunca. Nunca. ¿Y si lo hubiera imaginado? ¿De dónde lo saqué? ¿Cómo puedo imaginar algo tan real y concreto si ni siquiera sé si existe? Puede que no recordaras que lo sabías. Sería lo más lógico, ¿no? Entre esas caras conocidas del elenco, Javier Rey es el protagonista de la serie, acompañado de Ana Polvorosa. Ambos personajes que llevan años arrastrando traumas se ven envueltos pues en esta confusa trama, en la que también tienen mucho que ver la pareja formada por Willy Toledo y Pilar Castro. La música, un elemento clave en la serie, está compuesta por Fernando Velázquez, ganador del Goya por su trabajo en Un monstruo viene a verme. Bueno, Dani Garrán ha hablado con el director y también con los protas de la serie. Dani, cuéntanos. Pues nos decía Oriol Paulo que desde que leyó la novela en 2014, cuando se publicó, se interesó por adaptarla y cuando pudo hacerse con los derechos ya se lanzó a ello. Miquel Santiago alabó su trabajo en Los renglones torcidos de Dios, nos contó que le escribió por Instagram para decírselo y ahí fue donde el director aprovechó ya para entrar en contacto con él. El juego que te propone Miquel, pocas veces me ha pasado de estar leyendo una novela y sentirme tan desnudo a nivel de cronología lineal de que me ponía muy nervioso el no saber si lo que estaba leyendo estaba realmente pasando, no estaba pasando, y la manera que tenía de contarlo, con esa cosa costumbrista, naturalista. Para mí era una especie, se lo dije, como de Stephen King a la española, del mejor Stephen King a la española, una cosa como muy... Hostias, como estar viendo Take Shelter en una novela, ¿no? Y en el momento que releo la novela, me sigue atrapando toda la parte más del juego, digamos, de thriller psicológico, fantástico que propone Miquel, pero hay algo de conexión vital con el personaje de Javi Rey, y de necesidad o de pulso de querer contar la historia de esos personajes. Y sobre todo porque de repente veo eso, dije a Miquel, voy a hacerlos crecer mucho y quiero hablar de lo importante que es sanar los traumas. Es decir, creo que toda tu novela al final es una metáfora de hacer las paces con tu pasado para poder tener un futuro. Bueno, la serie es un thriller psicológico, ya lo hemos contado, más costumbrista de lo que nos tiene acostumbrados el director, en el que trata de mantener una de las particularidades por las que más se conoce a la novela, que es la capacidad de atrapar al lector y no soltarlo desde la primera página. Y lo más importante para Oriol era desarrollar los traumas de los protagonistas. Obviamente estoy proponiendo un thriller, creo que lo estoy proponiendo, a diferencia de otras veces, de una manera un pelín más dosificada, es una presentación más costumbrista, más naturalista, como más realista, y poco a poco hay un gesto, una mirada, una frase que dices, uy, esto a qué ha venido, y poco a poco, y sin darte cuenta, estás atrapado en una especie de torbellino, y luego obviamente entra la parte fantástica y te arrastra. Pero para mí era imperativo el poder hablar bien de estos dos traumas, porque al final la novela de Miquel se resuelve muy bien en lo formal, en lo que es el misterio,
pero yo quería llevarlo más allá y que la resolución final la sintieras como unos personajes que han hecho las paces con su pasado, y para mí eso era motor. Uno de los cambios principales de la adaptación es el cambio de escenario de los campos de Irlanda a un pueblo de Asturias, pero mantiene los rasgos principales que hacen que la historia mantenga la atmósfera, la humedad, los acantilados, el mar y la naturaleza salvaje. Cualquier lector de Tremor lo primero que piensa es la casa del prota, la casa de los vecinos, los acantilados, el faro, el pueblo. Yo creo que hay algo de que al final, tanto la novela como la serie está hablando de la necesidad de aislarte física y emocionalmente muchas veces para poder sanar, para poder encontrarte a ti mismo, para poder superar tus momentos vitales complicados. Y eso nos lo daba Asturias. Es verdad que la novela de Miquel sucede en Irlanda y que nosotros, pues al momento que dices, hostia, nos llevamos a España, en algún momento abrimos la posibilidad de cambiar el paisaje e irte a cosas pues más isleñas, más áridas, más... Pero el norte nos ofrecía todo eso. Y a diferencia de la novela, en la serie, el aislamiento no es tan heavy, sino que hay algo de aislarte para volver a casa. O sea, el personaje de Jai vuelve a casa para aislarse. O sea, se está aislando, volviendo a un sitio que a él de alguna manera le es familiar porque ha crecido por ahí. Bueno, pues decía el director que ya tenía a los actores en la cabeza desde que leyó la novela, que todos le dijeron que sí. Esto es importante cuando se puso en contacto con ellos. Sí, además destacaba Javier Rey la forma de trabajar del director, ese mundo tan rico que aportaba a cada uno de sus proyectos, y se puso a manos de él desde el primer momento en el que nos decía ha sido el personaje más exigente que ha hecho nunca. Bueno, para mí es de los rodajes más intensos de mi vida, si no el que más, te diré. Y creo que voy a tener pocos así, de la magnitud que tiene, de cómo lo hemos hecho. Hemos vivido por y para nuestros personajes. Las personas que más tiempo hemos estado en el 2023 hemos sido nosotros con el equipo. Creo que eso también ha sumado un poco a que ha costado de alguna manera el separarnos y el volver a la vida con las sensaciones de lo que generamos de los personajes, porque sí que creo que a todos nos pasa, durante meses todavía de alguna manera estaban ahí y siguen estando. Lo que más agradecieron los actores no fue que no llevaran pelucas. Algo, por favor, no algo a comentar, porque no hay pelucas. No es todo hay pelo natural. Aclaración, en una serie, en una película de Oriol Paulo, que sin tiene pelucas. Predilección por las pelucas, lo hemos visto en toda su filmografía. En esta serie hay mucha lluvia, hay mucho viento. Una peluca yo creo que no se podría mantener ahí. Vamos a tener que consultar a nuestra compañera Beatriz Martínez, experta en pelucas del cine de Oriol Paulo. Bueno, los actores lo que agradecieron, decíamos, eran las largas jornadas de ensayos que pudieron desarrollar. Fue un rodaje muy largo, como escuchábamos, de 8 meses, pero cuando llegaban a grabar, pues toda la escena ya estaba bien engrasada, nos decía Ana Polvorosa. Pues con muchísimos ensayos, la verdad, y con un análisis de los personajes como súper exhaustivo. Hemos contado con la... Y en este caso, pues bueno, hicimos muchos ejercicios de muchas cosas, tuvimos también ocasión de hablar acerca de otras, o sea, como plantearnos pues todo tipo de situaciones, no sé, para ya adentrarte e iniciar un poco el rodaje desde un lugar ya en el momento en el que todo esté un poquito ya, que se haya movido, ¿no? Que tú estés más caliente. Y lo que más me llamó la atención fue que tanto los actores como Oriol coincidieron en una cosa, más bien en una persona, sin la cual no habría sido posible sacar adelante el trabajo en esta serie. Veníamos muy ensayados de casa, que hemos preparado la serie muchísimo antes de empezar a rodar. Yo creo que es la primera vez que he conseguido hacer el viaje entero en ensayos, la primera vez también que incorporo a una coach, Mónica Portillo, desde el minuto 1 para que podamos diseñar el viaje, o sea, los personajes han viajado enteros, han hecho toda la serie antes de rodarla. Hemos contado con la ayuda también de Mónica Portillo, que fue nuestra coach durante el rodaje. Yo ya había trabajado con ella previamente y Mónica es una maravilla porque, bueno, nos facilitó muchísimo, nos ayudó a comprender muchísimas dudas. Era difícil hacerlo y verlo y mantenerlo, pero bueno, tuvimos un equipo increíble, tuvimos una coach que nos ayudó muchísimo. Mónica Portillo. Mónica Portillo. Control de la boca, es la hostia. Yo personalmente sin ella no hubiera podido sacar la serie. Ninguno. Bueno, Mónica Portillo, no queríamos quedarnos sin hablar con ella. ¿Quién es Mónica Portillo, por favor? Portillo? Con voz de True Crime. Una coach de actores en una serie muy exigente, emocionalmente, interpretativamente como esta, así que hemos hablado con ella.
Bueno, creo que fue un gran trabajo en equipo, ¿no? O sea, todos creo que remamos mucho hacia una misma dirección, hablamos mucho, Uri y yo, hicimos muchísimas quedadas para yo poder entrar en el universo de Uri. Uri tiene una mente privilegiada, entonces es fusionarte en su mente para que a través de lo que él tiene en la cabeza poder encontrar la brillantez de cada personaje y lo particular, ¿no? Lo específico de cada quien para que realmente sean personajes diferentes, con caracteres diferentes, con maneras de hablar diferentes, con maneras de comportarse, de reaccionar, de vivir, ¿no? Sé que parece una locura. Y por eso la encerraron. Mi padre y yo nos reíamos. Decía tantas cosas que pensábamos que alguna tenía que acertar. Pero unos días antes, ella sabía que ese tren iba a descarrilar. Justo ese tren. Yo, de hecho, muchas veces mi trabajo también era, más que meterles dentro, era sacarles. O sea, yo aposta muchas veces, hablaba con ellos de otras cosas. Entonces depende, es que claro, hay gente que necesitas que entre más y hay gente que al contrario, necesitas que salga más de eso. Porque al final, para mí, la premisa es que siempre tiene que ser lúdico, siempre tiene que ser un juego, muy en serio, pero un juego, ¿no? O sea, si algo de pronto me está haciendo daño en mi vida personal, entonces hay algo que no estamos terminando de hacer bien, porque no eres tú. Y sí, nada de esto es real. Alex, lo que quiere decir es que soy un puto chalado que cree que ve el futuro. Yo me empollé la serie hasta la saciedad, porque siempre se rueda, o casi siempre, en no cronología, ¿no? En discontinuidad. Pero claro, en este caso era dificilísimo porque no solo no rodábamos en cronología por la dificultad de todo, sino que además a veces no podíamos terminar secuencias porque pasaban en día, en noche, bla, bla, ahora lluvia, ahora no lluvia. Entonces teníamos que retomarlas desde ese punto 3 semanas después, 1 mes después, 3 meses después, y era absolutamente una locura de récord emocional. Necesito saber si hay alguien que tiene razones para haceros daño. Absolutamente nadie. ¿Estás seguro de eso? Alex, creo que María tiene razón. Deberías ir a que alguien te ayude a interpretar esos sueños. Se hizo un equipo extraordinario, o sea, se hizo un match de personas a lo personal y a lo profesional, yo creo, muy completo. Pues lo vamos a dejar aquí. Nosotros también vamos a contratar los servicios de Mónica Portillo. Por favor, póngase en contacto con el Cine Láser porque queremos ganar un Ondas y a lo mejor esa es la única manera. Por favor. José Manuel Romero, Dani Garrán. Necesitamos un coach, por lo menos. Exactamente. No han necesitado coach los compañeros de la Cena de los Idiotes. De hecho, nuestro técnico, Dani Lamparero, ha ganado un Ondas y nos está grabando a nosotros. O sea que algo bueno tendremos. Qué honor. Júntate conmigo y habrá éxito. Exactamente. Pues con Paquita Sala siempre nos vamos. Adiós. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.